aplauso. No tenemos ni al Pancho que aplaude ahora. Vamos a aplaudir todos. Bravo. Oiga, pero antes que entremos con nuestro querido invitado Marco Antonio Orellana, que está aquí, mira, tenemos acá 4 entraditas, es decir, para 2 personas, para que usted vaya acompañado. Dice la guagua. La guagua tiene que llamarnos ahora. Ahí van a colocar el teléfono para que usted nos dé su nombre, su teléfono, para que pueda comunicarse. ¿Dónde está el Circo Pastelito junto a Tachuela y que invita a la guagua? Están ahí en Avenida La Florida con Trinidad. Y ahí están los horarios, de lunes a viernes a las 21 horas, sábado 18:30 y 21 horas y los domingos 16, 18:30 y 21 horas. Llame ahora ya para que podamos sortear estas entraditas. Así es. Tan. Con nosotros ya está él, Marco Antonio Orellana, el gurú Yo estoy llamando. de economía con sabiduría, que está con nosotros con un tema sumamente inteligente. Marco, ¿quiere las invitaciones? Sí, ya estoy llamando. Pero llame nomás, ahí mientras nosotros tocamos el tema puede llamar usted. Oye, vamos a hablar de inversión inteligente, vamos a continuar este tema que ya tenemos varias semanas tratándolo desde diferentes aristas. Sí, las inversiones inteligentes son, como su nombre lo indica, tratar de invertir de la manera más sabia posible, y es un tema súper complejo, porque yo tengo que saber conjugar por lo menos 3 factores. 1, ¿para qué quiero invertir? 2, ¿cuál es el objetivo de la inversión y el plazo de la inversión? Y 3, el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, yo tengo que ser inteligente. Y así existen varios tipos de instrumentos, lo hemos mencionado aquí, hemos hablado de las cuentas de ahorro, que no son muy convenientes hoy día, ¿cierto? Y que hay algunos que todavía se han quedado, como decía ese comercial, no sé si te acuerdas, José, decía, no te quedes en el pasado, Eso no, nena, ¿cierto? nena, sí me acuerdo. Entonces, se han quedado un poquito en el pasado sí, y siguen invirtiendo en cuentas de ahorro que no les generan mucha rentabilidad y que además les generan incluso rentabilidades negativas. ¿Por qué? Porque la rentabilidad nominal, es decir, la rentabilidad en pesos que genera, no alcanza a cubrir ni siquiera el costo de la inflación. E incluso, si quiere invertir en un instrumento con inflación incluida, las rentabilidades anuales que se están ofreciendo no superan el 0,1%. O sea, estaríamos más o Además, menos los por ahí. gastos de manejo de la cuenta. Por de eso, muchos por eso, bancos finalmente también. terminan Sí. en vez de con dinero a favor, terminan con dinero en Perdían. contra. Ahora, hay algunos que se autoengañan, ¿cierto? Y dicen, bueno, si yo invertí 100.000 y al cabo de un año tengo 110.000, quiere decir que gané un 10%. Y ese es un error, porque en realidad esa ganancia del 10% podría haber sido mucho mayor si no hubiesen habido costos Claro. de comisión y otras cosas más, las cuales Claro, recién hablaba claro. Patricio. Patricio. Y ahí quiero agregar un elemento que es súper importante. Hay muchos informes que hablan de las comisiones que cobran la AFP, pero existen informes que están dentro de la página de la superintendencia, para ser honesto, pero que poca gente, si ya tenemos gente súper poco informada respecto de en qué AFP está, en qué multifondo está, no pretendamos además que consulten otro tipo de información mucho más relevante, como por ejemplo los costos de las inversiones en los distintos instrumentos de inversión que existen dentro de los multifondos. Parece un trabalengua, pero lo voy a... Pero Los ¿cómo costos de nosotros las podemos, inversiones cómo nosotros que podemos a lo existen mejor dentro de tener los la mismos información? multifondos. Claro. Está, si es disponible. Claro, es una pero ¿cómo? información abierta. O sea, tenemos la información, pero no podemos hacer nada en el caso porque ellos están administrando el 100%. Sí se puede, sí ¿ya? se puede, porque recordemos que ya hay varias FP, no está ¿Dónde vamos a Suma, llegar, no entonces? está Suma hoy día, no Sí. estaba en Santander, no está en Santa María, hay varias FP nuevas Invierta, ¿te que se, han acuerdas? ido, que se han ido fusionando, incluso Sí. una FP nueva, ¿cierto? Que por ahí tuvo harta controversia a nivel político, ¿cierto? Pero no la vamos a mencionar aquí. Pero yo puedo ir viendo en qué invierte cada FP y cuáles son las características de esa inversión que está realizando. Ahí es donde yo hago un pequeño paréntesis y quiero recalcar aquí un hecho que es sumamente relevante. Recordemos que la AFP no tiene inversiones propias y ese es un tema que quiero bajar un poco paradigmas o algunos mitos en relación a eso. La AFP lo que tienen que hacer es salir a invertir en instrumentos del mercado. Ya. Para ello tienen un equipo multidisciplinario, un equipo altamente calificado y técnico que busca las mejores inversiones del mercado, pero invierte en mercados extranjeros con ciertos porcentajes, no puede invertir todo en el mercado extranjero, en el mercado nacional, y dentro de los mercados extranjeros y nacionales en distintos tipos de instrumentos. Llámense instrumentos de patrimonio o instrumentos de deuda, que son los dos que existen. Pero dentro de los instrumentos de patrimonio están las acciones y dentro de los instrumentos de deuda están los bonos. ¿Bien? Dentro de eso sale a buscar también a los bancos, por ejemplo, depósitos a plazo, lo hemos comentado antes en este mismo panel. Sale a buscar depósitos a plazo, sale a buscar pagaré
sale a buscar distintos tipos de instrumentos al mercado. Entonces, esa búsqueda de instrumentos del mercado que hacen las AFP de manera selectiva, logra, a través de una minimización del riesgo, ¿cierto?, una rentabilidad muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un equipo técnico detrás que está haciendo la pega por el inversionista. Para que ganemos algo. Ahí donde yo recalco que si usted se informa, usted tiene antecedentes relevantes, usted logra entender medianamente cómo funcionan las inversiones en el mercado, de alguna u otra manera le empieza a cambiar la perspectiva de las inversiones que empiezan a hacer la AFP. Porque las AFP lo que hacen en definitiva no es correr muchos riesgos para poder mantener el patrimonio de los afiliados. Y eso le resta rentabilidad. Entonces, por ejemplo, me encontraba con un par de personas que me tocó asesorar hace muy poco y les decía, ¿por qué ustedes no invierten su dinero en un private equity o en un capital privado? ¿Y en qué invierte un capital privado? Invierte en proyectos inmobiliarios, proyectos agrícolas, proyectos mineros, proyectos, por ejemplo, de derechos de agua, proyectos de derechos de luz, desalinización del agua en el norte, reforestación en el sur, reciclaje, etcétera. O sea, los proyectos privados son proyectos relativamente seguros en donde ya se hizo un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, un estudio de la tasa de retorno que tiene ese proyecto y por lo tanto lo único que necesita ese proyecto es financiamiento. Ya. ¿Y qué es lo que hacen estos capitales privados? Pero antes que tú Perdón. continúes, ¿cuál es el nivel de riesgo? Eso es lo que, Me eso está es lo- gustando. eso es lo que voy a comentar. Ah, ok. Entonces, estos capitales privados tienen la ventaja de que son proyectos que ya están aprobados, Evaluados. ¿cierto? Y evaluados por profesionales y técnicos, y no quiero bajarle el perfil a los profesionales y los técnicos de la FP, por profesionales y técnicos altamente calificados, en donde son proyectos de alta envergadura. Tenemos que pensar que son Proyectos proyectos financiados, de pues. 100 millones de dólares, de 300 millones de dólares, no son proyectos para poner solo un ejemplo, de levantar un poco de arena en el desierto, ¿cierto? Y llevarlo a otro desierto. Estoy poniendo ejemplos muy burdos, pero sí son proyectos altamente rentables y cuyas rentabilidades fluctúan en promedio entre un 30 a un 40% anual en algunos casos. Son rentabilidades muy atractivas. 30% Entonces, yo anual. el otro día le preguntaba y le decía a este grupo de personas que me tocaba asesorarlo, le decía, ¿cuánto debiera dar de rentabilidad hoy día una institución bancaria en un depósito a plazo que recibe de mi parte para poder después prestarlo? ¿Cuánto es la rentabilidad que debiera dar? Bueno, hoy día un depósito a plazo en UF, me contaban ellos, que está pagando UF más 0,5 anual y tienes que movilizar tu dinero por un periodo de un año a lo menos. Entonces digo, UF más 0,5. Suponiendo que en el mejor de los casos, aquí vemos el lado positivo de la inflación, en el mejor de los casos la UF llega a un 4% anual, más un 0,5, tenemos un 4,5 anual. La otra pregunta que yo hago de vuelta a ese mismo grupo de personas, digo, ¿y cuánto crees tú que gana un banco en el año, en promedio? ¿Cuántos son los CAE o los costos anuales equivalentes que cobra una institución bancaria por prestar crédito, en promedio? Entre un 35 y un 40% anual. Existen CAE, como lo hemos dicho aquí, equivalentes al 70, al 80, al 90 y al 110%, que son los costos anuales equivalentes de algunos tipos de instrumentos como tarjetas de crédito u otros tipos de crédito. Entonces, si la institución financiera, cualquiera sea esta, gana un 40% al año, ¿no sería lógico ¿Cómo es posible? que a lo menos me diera la mitad de lo que está ganando? Es decir, que Claro. me rentabilice mi dinero en un 20% Un 15, un y no 20. en un 4,5%. Entonces, ¿por qué yo tengo que entender que invertir mi dinero en una institución bancaria o financiera es totalmente seguro, lo cual es un absurdo, porque incluso existe la garantía estatal a los depósitos? Bueno, Y vamos a hacer una marcha, entonces. Y lo dicen rapidito, Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en www.smif en su banco. Y una Lo dicen letra chiquitita. rapidito para que no está muy permitido y dio la letra chica, pero lo dicen rápido por honor al tiempo y todo, para que efectivamente la gente no sepa lo que es. Y eso es una máxima que usted debiera entender. O sea, lo hemos dicho y lo dijimos en el programa anterior, que si usted no está informado no puede opinar. Si usted no tiene información no puede tomar decisiones. Sí. Entonces, en base a eso, lo que yo recomiendo es que empiece a investigar en el mercado distintos tipos de Ahora, instrumentos. una preguntita, ¿estas inversiones privadas también están garantizadas por el... Va a depender en qué tipo de instrumentos las puedo tomar. Existen, lo dije al principio, dos tipos o dos subgrupos, digamos, de instrumentos, que son los de patrimonio y los de deuda. Ya, exacto. ¿Bien? Dentro de los instrumentos de patrimonio están las acciones y que yo participo directamente como inversionista en una empresa. Imagínese usted, un simple mortal igual que yo, ¿cierto? Igual que los que estamos sentados en este panel,
ser dueño de una partecita de Chile Extra, de ser dueño de una partecita de Endesa, ser dueño de una partecita de Codelco. No estaría mal. No estaría mal. Y ahí es donde la gente se empieza a confundir y dice, sí, pero eso tiene riesgo. Obvio, si no existe Todo ningún tiene instrumento libre de riesgo. Por otro lado tenemos los instrumentos de deuda, que son bonos que se comprometen a pagar en un periodo determinado un capital más intereses. Que en ese caso, nosotros nos transformamos en los acreedores, nosotros nos transformamos en la institución financiera que está financiando estos proyectos. Si yo le dijera que a usted yo le voy a pagar, y aquí no me creerían, yo le voy a pagar, no estoy haciendo yo, pero estoy hablando de los capitales privados, a lo menos el 1% mensual, garantizado por un periodo de un año, porque usted invirtiera su dinero ahí, es decir, a lo menos le voy a pagar un 12% al año, sin que se mueva usted de su escritorio. Y si yo por algún motivo no se lo pago, usted tiene un pagaré a la vista, legal, que bajo toda circunstancia es pagable a la vista, Sí. a través de una institución bancaria, usted me diría, no, eso es demasiado fantástico. Bueno, Pero es le verdad. quiero decir que no solo se paga un 12, se paga hasta un 20% en estos capitales privados garantizados con un pagaré a la vista, con empresas transnacionales, con Ya. empresas de alta envergadura, cuyos patrimonios hoy día en Chile ascienden a alrededor de unos poquitos 15.000 o 20.000 millones de Marco dólares. Antonio, claro, pero a lo mejor alguien puede estar diciendo, ok, me interesa mucho, yo sé que tienes algunas láminas que queremos Sí, mostrar, porque el sí, tiempo no, sea pero no rápido, importa, vamos- pero vamos avanzando. hay algún mínimo Sí, de eso, dinero. eso es lo de que quiero inversión decir, que- eso es lo que quiero dejar claro. Y aquí es donde, haciendo un poco un paralelo con lo que traía hoy día, que siempre se nos van cambiando los esquemas, pero no importa, así como le pasó a Patricio, ¿cierto? Nos pasa a todos. Pero lo importante es que la gente en su casa aprenda y que entienda que existen otros mecanismos de inversión. Haciendo un paralelo con lo que pasa hoy día con los fondos de la AFP y dónde invierte sus fondos, la AFP sale a buscar estos capitales privados. ¿Quiénes ingresan en primera instancia estos capitales privados? Las AFPs. ¿Por qué? Porque cuentan, aquí no voy a usar la palabra de información privilegiada, córtela, señor director de ahí, ¿cierto? Porque no es que cuenten con información privilegiada, sino que cuentan con estudios realizados Gente con invirtiendo. anticipación que permiten distinguir en dónde invertir. Entonces, si yo veo que la AFP, como persona natural, está invirtiendo en ferrocarriles del Estado, por decir algo, Yo debo caerle detrás. ¿por qué yo no voy ahí detrásito? Pero de inmediato. ¿Bien? Como cuando pasa la ambulancia. Insistiendo en qué porcentaje está invirtiendo en ese instrumento, como pasa la ambulancia, ¿cierto? Igual que cuando pasa la ambulancia, me voy detrásito, ¿cierto? Exacto. Avanzo más rápido. Eso no hay que hacerlo. No pero hay que importa. hacerlo, pero financieramente es posible. Pero financieramente, si yo veo que está invirtiendo ahí y está apostando todas sus fichas ahí, ¿por qué yo no hacerlo? Claro. Por ejemplo, en Sostengo renta la variable luca. hoy día, los fondos privados que cuentan con profesionales, insisto, sin descalificar, por el contrario, adulando a los profesionales de la AFP, que estos fondos privados cuentan con profesionales de características similares a estos profesionales de la AFP, van rápidamente a invertir donde las AFP lo están haciendo. Pero ojo, las AFP tienen un límite porque no pueden sobrepasar ciertos niveles de riesgo. Entonces estos fondos privados, ¿qué hacen? Dicen, a ver, ¿dónde está invirtiendo la AFP? Mire, el mes pasado y el mes antepasado, para poder rentabilizar el multifondo A y el B, las AFP invirtieron un porcentaje importante de todas sus inversiones, aproximadamente un 60%, en fondos extranjeros. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? ¿Qué cree usted que hace este fondo privado para poder generar esa rentabilidad? Invertir en fondos extranjeros de rentabilidad variable. Pero montos quizás más arriesgados. Mucho más Muchas alto y lucas, montos con apuestas más altas, que obviamente le generan más rentabilidad. Por otro lado, Para ganar lo que quieren. por otro lado, ¿dónde ha invertido la parte de deuda o de renta fija la AFP? En los últimos 2 meses lo ha invertido en el mercado local, porque el mercado local Pero ha esto es generado... obligatorio. No. ¿No le Tiene, exige el Estado? tiene ciertas obligaciones de porcentajes de inversión, Ya. pero en algunas ocasiones, dependiendo de la condición del mercado, podría sobrepasar estos porcentajes de inversión y los montos, principalmente de inversión en deuda o montos de estos garantizados, lo ha invertido en el mercado local. ¿Qué cree usted que hacen los fondos privados? ¿Dónde están invirtiendo sus fondos privados? En el mercado local. Toman Entonces, esas desde esa decisiones. perspectiva toman decisiones que van detrásito, como la ambulancia, como bien dices ¿En tú. el mercado local, pero dónde? ¿En qué rubro? Acabo de decir, en rubros principalmente de grandes empresas que están emitiendo bonos e instrumentos de deuda que son De deuda, garantizados. ya.
¿ya? Es decir, yo, Endesa, presidente de Endesa, necesito financiar mi empresa porque estoy haciendo proyectos, porque tengo que construir otra planta, porque hay pocos recursos hídricos y por lo tanto tengo que buscar algunos mecanismos de inversión. ¿Qué hago? Emito bonos para recoger dinero del público. ¿Quiénes compran esos bonos? ¿Lo compro yo? ¿Lo compra usted? No. ¿Quiénes los compran? Los AFP. Y los fondos privados. Las AFP, ¿qué es lo que hacen? Dicen, voy a comprar, pero con ciertos límites, con ciertos topes, porque no puede asumir mayores riesgos. ¿Qué es lo que hacen los fondos privados? Compran más montos. Entonces tú me preguntabas, ¿cuáles son los montos mínimos para entrar aquí? Sí, efectivamente, uniéndolo nuevamente con estos fondos de AFP, ¿quiénes son los que entran primero? Las AFP. ¿Por qué? Porque tienen grandes montos de inversión. De hecho, dentro de las inversiones que se hacen en Chile, recién lo conversábamos fuera del micrófono, dentro de las inversiones que se hacen en Chile, las inversiones, tomando el total de los inversores en estos fondos a nivel nacional, el 65% lo hacen la AFP. Entonces ya la pregunta que uno se hace, ¿por qué los fondos privados no logran, ¿cierto?, invertir más? ¿Por qué la gente no les cree? Porque mira, es que la AFP entonces tienen ciertos resguardos. A ver, espérese un poquitito. Recordemos que las AFP son privadas, no son públicas. Y por lo tanto, cuando usted pierde en el multifondo A, cuando pierde en el multifondo E, usted perdió porque esa institución está administrando sus fondos que son privados y son de capitalización individual. Entonces hay una sensación de que poco menos aquí va a intervenir el Estado en caso de que la AFP tenga una rentabilidad baja. Y eso es una falsedad. Y estamos fritos. Y lo hemos visto, o sea, ya absolutamente. Entonces existen regulaciones para ambos lados. Yo lo que quiero insistir en esto es que sin menospreciar a la capacidad técnica que tiene la AFP, también existe una capacidad técnica altamente profesional a través de fondos privados que permitan a los inversionistas tomar buenas decisiones. Cuando yo le digo a la gente, mire, usted va a ganar de manera segura, inmovilizando su capital durante un periodo de un año. En la AFP lo inmovilizamos por 40, 50 años, ¿cierto? Inmovilizando su capital por un año, va a ganar de manera segura entre el 1.1 y el 1.8, incluso hasta el 2% mensual. La verdad es que se quedan pasmados y dicen, no, esto es imposible. Alguna trampita hay. No hay trampa. La única trampa son los montos mínimos de entrada. Y aquí es donde lo quiero decir. Por ejemplo, para ciertos fondos, vamos a mostrar ahí algunos cuadros de los multifondos. Quiero saber si entramos nosotros ahí. Bueno, los montos mínimos de entrada a estos fondos privados, en algunos casos ascienden a $1 millón. Entonces, claro, uno diría, estoy fuera de esto. Exacto. Pero fíjese que existen fondos privados que cuando ya cumplen cierta cuota, ahí tenemos un gráfico, ¿cierto?, de saldo de APB, cuando cumple cierta cuota de entrada, empiezan a abrir a montos menores. Y estamos hablando de montos de 5 millones, de 7 millones, lo abren. Entonces ahí es donde yo tengo que estar atento al lupo, como dice una canción por ahí, ¿cierto? Atento al lupo inmediatamente para poder meterme a estos fondos. Para eso requiere estar informado, para eso requiere contar con los servicios de este asesor, ¿cierto? Y de tener siempre permanente la información de en qué momento puedo entrar. Mire, fíjese, vamos a avanzar un poquito, señor director, porque ya la hora nos ha pillado un poco. ¿Cuál cuadrito? Lo que quiero comentar aquí, respecto del APB en Chile, hay muy buenas noticias, ¿ya? Hay noticias bien interesantes. Ese cuadrito, por favor, señor director, que viene a continuación. ¿Ya? Ese de los gráficos. Hay muy buenas noticias. Han aumentado aproximadamente en un 60% la gente que ya ha tomado conciencia de hacer ahorro previsional voluntario. O sea, es súper importante esto porque ya por lo menos se está tomando conciencia y las bonificaciones que está haciendo el Estado para las personas que están ahorrando en APB, principalmente aquellos de rentas medias y bajas, ha ascendido en el último año. Fíjese que, según lo que dice ese cuadro, en el año 2009 prácticamente fueron 216 millones de pesos los que se bonificaron en beneficios tributarios, en beneficios directos, con este 15% que habla Patricio, ¿cierto?, de ahorro que genera rentabilidad de estos fondos. Y ojo, y ahí quiero hacer una salvedad. Este 15% no es condición sine qua non, no es un 15% a todo lo que ahorro, tiene un tope anual de 6 UTM. Para que no se engañe, porque no va a faltar que va a decir, entonces este caballero está hablando de rentabilidad del 12, entonces prefiero invertir en el multifondo, en el APB-A de la FP y me genero una rentabilidad del 15%. No es así. Tiene un tope de 6 UTM al año, que equivale a 260.000 pesos como tope, y además... Para nosotros tiene un tope. Y en el caso que usted lo retire, pierde la rentabilidad, a diferencia de estos fondos privados. Entonces, pero fíjese bien ese gráfico, es muy interesante, porque pasamos del 2016 de bonificaciones, perdón, del 2009, de bonificaciones que hacía el Estado de 216 millones,
A abril del 2015 de 477.630 millones de pesos, por lo tanto tenemos un incremento importante y eso da cuenta de que la gente está tomando conciencia en hacer ahorro personal voluntario. ¿Puedes recordarnos dónde son esas modificaciones? Esas Bonificaciones. Bonificaciones. Bueno, las bonificaciones se hacen directamente a través de la renta, Ya. del sueldo. En distintos tramos de renta, en distintos tramos de impuestos, lo que hace el Estado es no cobrar el impuesto correspondiente y Ya. por lo tanto su sueldo líquido, comillas, aumenta. En la proporción de lo que usted ahorró, ¿de acuerdo? Ahora bien, para poder recibir el máximo de bonificación, y aquí un dato importante, un dato así freak, para recibir el máximo de bonificación anual en el APB A, ¿cierto? Que son los 260.000 pesos, usted tendría que ahorrar en APB aproximadamente 143.000 pesos mensuales. Si ahorra Ya. 143.000 pesos mensuales, tiene derecho a la bonificación máxima, que son los 260.000, que equivalen al 15% de total de este ahorro en el año. Bien, ¿cuál es la mala noticia? Hay buenas y malas noticias, en la economía siempre es así. La mala noticia, no tan mala por supuesto, y vamos a ir a un gráfico mucho más abajo, señor Vamos director, con el último gráfico. donde habla de las edades. Esto no es el último, sino que es por ahí, por el penúltimo. Un gráfico rojo, que está ahí entre rojo y azul, que dice que la edad promedio de entrada, un poquito más abajo, señor director, por favor. No, el último que tenemos que tocar nosotros acá. El promedio de entrada y de toma de conciencia, por ahí está, un poquito La más abajo. edad Ese, ahí promedio. está. La edad promedio de entrada a tomar APB es de 46 años. Estoy Por lo tanto, la gente está tomando decisión tardía en ahorrar Ya. en un sistema de ahorro personal voluntario, lo cual se traduce finalmente en lo que Patricio ha hablado y yo también lo he comentado Menores varias veces, pensiones, en menores pensiones y pensiones paupérrimas que finalmente es. terminan agotándonos y sacándonos de casi- quicio y empiezan todas estas ideas ideológicas, ¿cierto? De hacer la hipoteca invertida, Claro. de buscar otro tipo de mecanismos y la verdad es que Cuando Sí, el mejor perfecto. mecanismo es ahorrar. los mecanismos de ahorro social compartido o de estos que son a través de multifondos de muchas personas, la verdad es que ha dado cuenta que no ha resultado. En Europa la cosa no ha resultado. Entonces, para mí la capitalización individual es buena en la medida que la persona esté informada, en la medida que la persona tenga capacidades para tomar decisiones en distintos tipos de instrumentos. O Ahí tenga no- un asesor como Así es. y Marco ahí es donde Antonio. yo recomiendo que efectivamente busque Asesores. una asesoría, más que yo, busque un asesor que sepa de inversiones y de rentabilidad. No, ya, Mira, ya yo te seleccioné. La próxima semana no vamos a hacer ninguna pregunta al principio para que empecemos de inmediato contigo, Perfecto, porque siempre genial. quedamos con tiempo corto. Así que nosotros queremos agradecerte de estar aquí con nosotros. Ahí están los datos. Ahí están los Solamente- datos. Ahí no aparece el correo, pero es muy sencillo. economiaconsabiduría@gmail.com. Demasiado Economía fácil. con economiaconsabiduría@gmail.com. Con eso me puede contactar y a Perfecto. través de correo he solucionado muchas inquietudes de nuestro auditorio. Trátelo, se los recomiendo, porque estamos perdiendo por. Vamos a tonto una la pausa, mayoría. porque nos queda algo muy interesante. Gracias, Marco Antonio. Nosotros Muchas gracias. ya volvemos con otra información para usted.